En noviembre de 1948, en el este de Montana, mientras sus vecinos fortificaban sus graneros de postes y refugios abiertos, Lars Erickson, entonces de 63 años, dispuso meticulosamente pacas de heno en un círculo impecable en la pradera expuesta, situada a 5 millas al norte de Circle, Montana. Los lugareños lo consideraban obstinado. Otros lo tildaban de imprudente, algunos incluso con términos más duros. Lo que desconocían era que este ranchero noruego guardaba un recuerdo, una pieza vital de sabiduría de su tierra ancestral, que en solo 6 semanas resultaría ser el factor decisivo entre resistir y ser destruido. Las llanuras del norte estaban a punto de experimentar el invierno más severo en 75 años. Las temperaturas caerían a 50 grados bajo cero y los vientos aullarían a velocidades constantes, transformando la nieve en cuchillas horizontales. Cuando la primavera finalmente llegara en marzo de 1949, el ajuste de cuentas sería duro. Pero antes de revelar los acontecimientos que se desarrollaron, me interesa saber tu ubicación de visualización. Por favor, compártela en la sección de comentarios a continuación. Además, si deseas descubrir la estrategia de supervivencia pasada por alto que preservó a todo un rebaño cuando los enfoques contemporáneos resultaron inadecuados, presiona ese botón de suscripción inmediatamente, ya que la comprensión de Lars Erickson sobre la masa térmica y el aislamiento redefiniría por completo todas las ideas preconcebidas de sus vecinos sobre la ganadería invernal. Su cúpula de heno fue recibida con burla hasta que se erigió como el único edificio restante. Las manos de Lars Erickson trabajaban con experimentada destreza mientras disponía el anillo inicial de pacas de heno de 40 pies de diámetro. El sol de la tarde, en declive, proyectaba sombras alargadas sobre el campo de trigo cosechado que había seleccionado para la construcción, situado a 300 yardas de su modesta casa de rancho. Su hijo, Martin, de 27 años y recién regresado del servicio militar, observaba con una duda apenas disimulada, comentando: «Ya tenemos un granero perfectamente funcional. ¿Por qué estamos construyendo esto?». Lars se enderezó, su rostro envejecido, formando una expresión que era una mezcla de sonrisa y ceño fruncido. «Tu abuelo erigió uno de estos a las afueras de Trondheim en 1891, preservando 40 cabezas de ganado cuando todos los demás agricultores en un radio de 20 millas. Sufrieron la pérdida de su ganado. Martin, como todos los miembros de la familia, conocía la historia. Sin embargo, simplemente escuchar sobre un refugio de heno en Noruega difería significativamente de construir uno en los pastizales de Montana en 1948. El plano parecía sencillo: pacas de heno, cada una pesando alrededor de 70 libras, dispuestas en una configuración circular, creando un diámetro interno de 40 pies. Sin embargo, el método de construcción mostraba una complejidad que la mayoría de los espectadores pasarían por alto por completo. Lars no estaba simplemente apilando pacas, estaba diseñando meticulosamente un sistema de doble pared con un vital espacio de aire de 12 pulgadas que separaba las paredes internas y externas. Las pacas mismas estaban fuertemente compactadas, cada una de 14 pulgadas de grosor, estableciendo una densidad crucial. Alineó cada paca con el lado de la cuerda hacia adentro, optimizando así su robustez estructural. «El espacio de aire es lo que realmente cuenta», enfatizó. Lars aclaró, presionando la capa inicial con exactitud sistemática. «El heno proporciona aislamiento, el aire proporciona aislamiento. Combinados, forjan algo más robusto que cualquiera de los elementos individualmente». Al tercer día de la construcción, la noticia había circulado por toda la comunidad ganadera. Tom Bradley, quien manejaba 2000 cabezas de ganado en el rancho contiguo, llegó a caballo a bordo de su caballo alazán. Permaneció en la silla, con los brazos cruzados, observando a Lars y Martin mientras trabajaban. «¡Erickson!», gritó. «Ese es el artilugio más estrafalario que he visto en mi vida», afirmó Bradley, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su diversión. «¿Tienes la intención de albergar a tu ganado para el invierno dentro de un montón de heno?». Lars, sin desviar la mirada de su tarea, respondió: «Estoy planeando asegurar su supervivencia». Bradley emitió un sonido agudo, sonido de burla que resonó sobre la pradera. «Yo poseo un granero de postes de $12,000, completo con techo de acero y paneles cortavientos. Tú, sin embargo, tienes un montículo de heno que se asemeja a una vivienda indígena. Descubriremos quién encuentra el humor en febrero». Sin embargo, Lars persistió con su construcción. Las paredes ascendieron, alcanzando 8 pies de altura, luego 10. Al llegar a los 12 pies, inició la sutil inclinación hacia adentro que definiría el contorno distintivo de la cúpula. Cada paca se colocó para superponerse a la de abajo, desplazada 6 pulgadas. Formando un diseño helicoidal que distribuía uniformemente la carga y evitaba fallas estructurales. El punto de entrada estaba orientado al sureste, protegido de los vientos predominantes del noroeste. Lars lo construyó estrecho, lo suficientemente ancho para que el ganado pasara en fila india, y lo inclinó hacia adentro 15 grados.
Esta característica aparentemente insignificante generaría un efecto desconcertante, impidiendo la entrada directa del viento al tiempo que permitía a los animales entrar y salir sin obstáculos. Martin comenzó a comprender la lógica. La configuración circular eliminaba las esquinas vulnerables donde el viento podía asaltar y penetrar implacablemente, y la forma de la cúpula desprendería naturalmente la nieve, en lugar de permitir que se acumulara. Además, la inmensa cantidad de heno, Lars calculó que habían utilizado 480 pacas, aproximadamente 16 toneladas, constituía una masa térmica de una magnitud que los graneros tradicionales simplemente no podían igualar. Es más que un simple refugio, declaró Lars el séptimo día, mientras colocaban las pacas de remate finales en el punto más alto de la estructura. Funciona como un sistema dinámico. El heno respira, absorbe la humedad del ganado durante el día y la expulsa durante la noche cuando están asentados. Cede a la fuerza del viento en lugar de oponerse a ella. Y si recibimos la cantidad de nevadas que anticipo, esa nieve proporcionará una capa aislante adicional en el exterior. Martin empujó la paca final a su lugar designado. Desde el suelo, el edificio parecía colosal, una cúpula perfecta y formada naturalmente, alcanzando 14 pies en su punto medio, con paredes que se curvaban suavemente hacia adentro, reminiscentes de una vivienda escandinava clásica, tal como lo había descrito el abuelo de Sami Gouti. En 2 semanas, 5 vecinos más habían venido a inspeccionar el iglú de heno, pero ninguno, incluido Carl Peterson, lo encontró impresionante. Un ranchero de tercera generación que había soportado 40 inviernos de Montana movió lentamente la cabeza. Lars, admiro tus costumbres ancestrales, pero estamos en 1948. Ahora tenemos madera prefabricada y acero aislado disponibles. También tenemos sistemas de circulación de aire a presión. Ese artilugio podría haber sido efectivo en Noruega un siglo antes, pero aquí, durante un invierno de verdad, se desmoronará o se desintegrará. Lars simplemente asintió. Quizás sí, Rieko. Sin embargo, ya había trasladado su ganado reproductor, 42 vacas Hereford y un solo toro, al domo de heno. Se aclimataron al recinto en pocas horas, acurrucándose en la densa paja que había distribuido por el suelo interior. La temperatura interna, incluso sin el calor corporal, registraba 8 grados más que el aire exterior. A principios de diciembre había ocurrido la primera nevada importante, depositando 6 pulgadas durante la noche, con temperaturas cayendo a 12 grados sobre cero. El granero de postes de Bradley funcionaba precisamente como se había previsto. Robusto, eficiente y costoso. La estructura de heno de Lars permanecía inmóvil en la pradera, acumulando gradualmente un manto blanco que pronto se convertiría en algo mucho más crucial que un simple adorno. Lo que Lars Ericsson había erigido no era simplemente un refugio, funcionaba como un acumulador térmico, un edificio dinámico que pronto enfrentaría su prueba definitiva, que las llanuras del norte habían presenciado desde 1874. Mientras sus vecinos consultaban las predicciones meteorológicas con creciente aprensión, Lars simplemente suministró paja adicional para la cama y se aseguró de que su ganado pudiera acceder al agua. Había cumplido todas las instrucciones que su abuelo le había impartido. Ahora su única opción era esperar el resultado. El círculo. La Asociación de Ganaderos de Montana convocó su reunión de diciembre en la sala trasera de Henderson's Feed and Grain. 23 ganaderos aparecieron dejando rastros de nieve y residuos por el suelo de madera sin pulir, impregnando la atmósfera con humo de tabaco y el aroma a lana húmeda. Tom Bradley introdujo el tema de Ericsson. Tema durante el debate general. No intento humillar a la persona, comentó Bradley, posicionado junto a la estufa de leña. Pero compartimos una obligación mutua. Lars ha construido lo que es esencialmente un montículo de 40 pies de sustancia inflamable y ha colocado 43 cabezas de ganado dentro. Si esa estructura se incendiara, sería discernible desde Miles City. Susurros de asentimiento se extendieron por la sala. Robert Henshaw, el agente de extensión agrícola del condado, tosió para llamar la atención. Henshaw poseía un título del Montana State College y 7 años de experiencia asesorando a ganaderos sobre métodos contemporáneos de cría de animales. Inspeccioné las instalaciones de Ericsson la semana pasada, afirmó Henshaw, extrayendo una libreta compacta del bolsillo de su chaqueta. El edificio en cuestión mide aproximadamente 40 pies de ancho, con paredes de 12 pies de altura, construido únicamente con pacas de heno compactado. No hay estructura de soporte interna, ni base, ni mecanismo de circulación de aire, salvo un único punto de entrada. Se detuvo, permitiendo que la gravedad de la situación calara hondo. Señores, he examinado las especificaciones de ingeniería para refugios de animales en ambientes gélidos. El edificio de Ericsson contraviene cada principio de la construcción de graneros contemporáneos. La circulación de aire insuficiente resultará en una peligrosa acumulación de amoníaco de los desechos. La humedad generada por más de 40 criaturas impregnará esas pacas de heno, disminuyendo así su capacidad aislante y fomentando un ambiente propicio para la ignición espontánea.
En cuanto a la integridad estructural, estamos hablando de aproximadamente 33.000 libras de heno, autosoportado sin ningún refuerzo interno. La primera ráfaga de viento sustancial derribará todo el edificio, potencialmente con animales confinados dentro. Carl Peterson levantó la mano. Bob, ¿cuál es tu consejo formal? Henshaw respondió sin demora. El señor Erickson debería trasladar rápidamente sus animales reproductores a un recinto estándar. Esa estructura de heno, independientemente de sus intenciones, constituye un peligro para el bienestar de los animales y potencialmente para las tierras adyacentes. La decisión fue unánime. La asociación tenía la intención de enviar una correspondencia formal a Lars Erickson, transmitiéndole sus aprensiones e implorándole que adoptara métodos convencionales. Sin embargo, las justificaciones técnicas iban más allá de lo que implicaban los comentarios públicos de Henshaw. El diseño contemporáneo de graneros de postes en 1948 epitomizaba décadas de avance en ingeniería agrícola. Un edificio característico como el de Bradley presentaba postes tratados de 6 por 6 pulgadas incrustados 4 pies en la tierra, sosteniendo cerchas prefabricadas capaces de soportar acumulaciones de nieve de hasta 40 libras por pie cuadrado. Las láminas de techo metálicas desviaban eficazmente la precipitación. Las rejillas de ventilación cuidadosamente posicionadas establecían un movimiento de aire regulado, atrayendo aire limpio a nivel del suelo y expulsando aire cálido y cargado de humedad a través de las rejillas de ventilación de la cumbrera en el ápice. El gasto reflejaba este diseño avanzado. El granero de Bradley le había costado $12,000, aproximadamente el equivalente a 2 años de ganancias totales de su empresa ganadera. La estructura de heno de Lars no le había supuesto absolutamente ningún costo. Aparte del esfuerzo implicado, las pacas de heno provenían de sus propios campos cosechadas por él mismo. La paja para la cama era un excedente de su cosecha de trigo. Incluso el cordel que aseguraba las pacas provenía de su inventario actual. Esta verdad financiera irritaba a ciertos vecinos más profundamente de lo que estaban dispuestos a reconocer. No se trata solo de seguridad, le confió Bradley a Peterson después de la reunión. Si ese noruego excéntrico demuestra que el ganado puede pasar el invierno en un simple montón de heno, ¿qué implica eso para aquellos de nosotros que hemos invertido sumas considerables en establos convencionales? Sin embargo, el diseño de Erickson sí integraba sólidos principios de ingeniería. Estos principios, sin embargo, no eran familiares para sus vecinos. El vacío de 12 pulgadas entre las paredes internas y externas de heno formaba una bolsa de aire estancado, funcionando precisamente como el espacio de aislamiento que se encuentra en las paredes contemporáneas. El aire, cuando está confinado y protegido de las corrientes de convección, posee un valor R de aproximadamente 3.6 por pulgada. Teóricamente, una capa de 12 pulgadas de aire quieto ofrecía una clasificación de aislamiento R43. Superando la de la mayoría de las residencias modernas, el heno mismo contribuía con una capa aislante adicional. Las pacas de heno compactadas exhiben un valor R que oscila entre 2.4 a 3.0 por pulgada dependiendo de su densidad. Con cada paca de 14 pulgadas de grosor, cada capa de pared proporcionaba aproximadamente R35. Cuando se combinaba con la cámara de aire, el valor R total de la pared se acercaba a R113, superando el de cualquier establo típico de ese período. La configuración de la cúpula distribuía las tensiones estructurales mediante compresión, eliminando la necesidad de soportes interiores. Cada paca ejercía presión sobre las adyacentes, formando un arco autosostenible. Este concepto era milenario, reflejando las cúpulas de piedra construidas por civilizaciones desde Roma hasta Persia. Sin embargo, era completamente desconocido para los ganaderos, que estaban acostumbrados a los métodos de construcción de postes y vigas. El control de la humedad presentaba el verdadero factor desconocido. Henshaw tenía razón en que cabezas de ganado generan una cantidad significativa de vapor de agua, alrededor de libras diarias a través de la respiración y la evaporación. En un ambiente hermético, esta humedad ciertamente empaparía el heno, 43, 200, y provocaría problemas. Sin embargo, Lars no había construido un recinto hermético. El heno mismo era permeable, permitiendo que la humedad se moviera a través de su estructura de pacas. La entrada, a pesar de estar protegida del viento, permitía una circulación continua de aire, y lo más importante, las características higroscópicas del heno, su capacidad inherente para absorber y liberar humedad según la humedad ambiental, establecieron un sistema pasivo de regulación climática. Durante el día, cuando la actividad del ganado era mayor y la humedad aumentaba, el heno absorbía el exceso de humedad. Por la noche, cuando las temperaturas bajaban y el ganado se asentaba, el heno liberaba gradualmente esa humedad, evitando así la condensación y la acumulación de hielo en las superficies internas. Martin Erickson, una tarde, analizó meticulosamente la física con lápiz y papel en la mesa de la cocina. Comenzó a comprender lo que su abuelo había entendido instintivamente.
No es meramente una estructura, papá, reflexionó. Es más bien una entidad viviente. Lars sonrió. Tu abuelo lo llamaba una casa que respira. Los antiguos samis las utilizaban en el Ártico y los noruegos las empleaban en regiones montañosas. No es un concepto nuevo, simplemente lo perdimos de vista. Para el 20 de diciembre, las temperaturas habían caído en picada a 18 grados bajo cero. El establo de postes de Bradley necesitaba calefacción adicional, con 2 calentadores de propano funcionando constantemente para mantener la temperatura por encima del punto de congelación. Sus gastos de alimentación aumentaron a medida que su ganado gastaba más calorías. Combatiendo el frío. Dentro de la cúpula de heno, sin ningún calor auxiliar, la temperatura se mantuvo en 28 grados Fahrenheit. El calor corporal inherente del ganado, junto con la masa térmica de las paredes de heno y las propiedades aislantes de la estructura, mantuvo condiciones 36 grados más cálidas que la atmósfera externa. Lars inspeccionaba su ganado 2 veces al día. Parecían tranquilos, sus pelajes secos y su respiración regular. Cualquier condensación que normalmente habría goteado del techo de un establo estándar era absorbida por el heno de arriba. Esto mantenía secas las superficies internas. El 23 de diciembre, el sistema de tormentas significativo inicial apareció en las predicciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para el este de Montana, anticipando nevadas sustanciales, seguidas de una masa de aire ártico que descendería. De Canadá, Bradley visitó la propiedad de los Erickson en Nochebuena, observó a Lars lanzando heno eficientemente a su ganado a través de la abertura de la cúpula, trabajando con la tenue luz que impregnaba la estructura. Se acerca una tormenta, comentó Bradley. Lo sé, respondió Lars, enderezándose y apoyándose en su horca. Tom, no estoy seguro de nada, excepto de que mi abuelo soportó condiciones mucho peores que estas con menos recursos. Eso simplemente tendrá que bastar. Bradley asintió lentamente. Luego regresó a su propia granja. Albergaba 73 cabezas de ganado en su establo de $12,000, donde los ventiladores zumbaban y los calentadores de propano consumían combustible a razón de $12 diarios. Lars, por el contrario, mantenía 43 cabezas de ganado en un simple montón de heno que no le había costado nada. En 72 horas, ambos hombres determinarían qué diseño estructural era superior. La presión barométrica comenzó su fuerte descenso el 27 de diciembre. Al anochecer, el cielo había adquirido ese distintivo tono gris verdoso, que los llaneros experimentados identificaban como un precursor de tiempo severo. El viento, que había estado soplando en ráfagas desde el noroeste a 15 millas por hora, cesó abruptamente. Lars se paró en su patio, escudriñando el cielo con la mirada perspicaz de un individuo que había dominado la interpretación del clima. Mucho antes de que existieran los pronósticos de radio, la temperatura había aumentado marginalmente, siempre un indicador ominoso antes de una tormenta significativa. Ahora se estabilizó en 22 grados, habiendo ascendido desde una mínima matutina de 14 bajo cero. Esto es todo, le murmuró a Martin, quien había salido para unirse a él en el interior. Dentro de la cúpula de heno, el ganado percibió el cambio, agitándose inquieto, sus exhalaciones formando vapor visible en la atmósfera tranquila. Lars había dedicado toda la tarde a completar sus últimos preparativos, y en este momento estaba guiando a Martin a través de la lógica detrás de cada elección que había hecho. El punto de entrada estaba orientado al sureste, específicamente a 135 grados del norte verdadero. El viento dominante proviene del noroeste, aproximadamente a 305 grados, aclaró Lars, ilustrando los ángulos en la nieve con un palo. Al posicionar la abertura hacia el sureste, esto establece una desviación de 170 grados, obligando al viento a rodear casi por completo el edificio para acceder a la entrada, momento en el cual ha perdido la mayor parte de su velocidad. La entrada misma, que medía 4 pies de ancho y 7 pies de alto, representaba un triunfo de la ingeniería práctica. Sus dimensiones eran justo las suficientes para que un bovino pudiera pasar cómodamente. Sin embargo, Lars había inclinado las paredes hacia adentro 15 grados, produciendo un efecto de embudo. Cualquier viento que intentara penetrar la estructura sería comprimido y acelerado, generando contrapresión. Esto sellaba eficazmente la abertura, protegiéndola de todas las ráfagas de viento, excepto las más severas. En el interior, la disposición del suelo demostraba ingenio adicional. El ganado se había posicionado instintivamente en una formación circular suelta a lo largo de la periferia, dejando el espacio central desocupado. Esto no era una coincidencia, era precisamente la configuración que Lars había previsto. El ganado produce aproximadamente 1500 BTU por hora individualmente cuando está en reposo, afirmó Lars, aunque Martin albergaba la sospecha de que
Su padre había adquirido este conocimiento a través de la observación directa en lugar de cálculos matemáticos. 43 animales equivalen a aproximadamente 64.500 BTU por hora. En un granero típico con techos altos y aislamiento inadecuado, la mayor parte de ese calor asciende y se disipa. En esta estructura, la estructura abovedada y la inercia térmica del heno lo retienen. Había registrado la temperatura interna esa mañana en 34 grados Fahrenheit, mientras que la lectura externa era de 14 grados bajo cero. Esta diferencia de 48 grados se mantenía únicamente por principios arquitectónicos pasivos y el calor generado por los animales. Las paredes de heno mismas habían alcanzado una temperatura de aproximadamente 28 grados en su cara interior, generando un efecto de calefacción radiante que el conocimiento tradicional afirmaba que era inalcanzable en una estructura sin calefacción activa. La capa de lecho, sin embargo, presentaba un escenario diferente. Lars había distribuido paja de trigo a una profundidad de 12 pulgadas por todo el suelo. Aproximadamente 4 toneladas de esta sustancia cumplían varias funciones: proporcionar aislamiento contra el frío del suelo, absorber tanto la humedad como los desechos, y actuar como una masa térmica adicional que acumularía lentamente calor durante el día y lo liberaría constantemente durante la noche. No puedes percibirlo, pero existe un diferencial de temperatura dentro de estas paredes, explicó Lars deslizando su mano sobre la superficie del heno. Los fardos exteriores probablemente estén cerca de la temperatura ambiente, quizás 10 o 15 grados bajo cero actualmente, pero cada capa sucesiva hacia adentro es progresivamente más cálida. Debido a que las bolsas de aire retienen el calor y el heno posee su propia masa térmica. Para cuando uno llega a la superficie interior, la temperatura se acerca al punto de congelación. Esto implica que las paredes mismas funcionan como una unidad de almacenamiento térmico. Martin había comenzado a mantener una documentación meticulosa. Su diario indicaba el 20 de diciembre. El 20 de diciembre, la temperatura externa era de 18 grados Fahrenheit bajo cero, mientras que la temperatura interna registraba 28 grados Fahrenheit positivos, lo que resultaba en una diferencia de 46 grados. Para el 22 de diciembre, la temperatura exterior había bajado a 23 grados Fahrenheit bajo cero, con la temperatura interior en 24 grados Fahrenheit positivos. Un diferencial de 47 grados. El 24 de diciembre, la temperatura externa era de 8 grados Fahrenheit bajo cero, y la temperatura interna era de 36 grados Fahrenheit positivos, mostrando una diferencia de 44 grados. Para el 27 de diciembre, la temperatura exterior era de 22 grados Fahrenheit positivos, con el interior a 34 grados Fahrenheit positivos, un diferencial de 12 grados. La tendencia observada se mantuvo constante. La cúpula de heno mantuvo consistentemente su temperatura interna aproximadamente 45 grados más cálida que el ambiente externo, exhibiendo solo ligeras fluctuaciones dependientes de la velocidad del viento y la nubosidad atmosférica. La instalación de Bradley presentaba una situación contrastante. Su granero de postes, equipado con un sistema de ventilación contemporáneo y 2 unidades de calefacción de propano, mantenía una temperatura de 38 grados cuando la temperatura externa era de 20 grados bajo cero. Esto se consideraba satisfactorio, suficiente para evitar que el agua se solidificara y asegurar el confort del ganado. Sin embargo, requería un suministro constante de energía, costando aproximadamente $80 semanales en propano durante periodos de frío intenso, además de electricidad para los ventiladores de ventilación. La cúpula de heno, por el contrario, no demandaba recursos, ningún material combustible, ninguna energía eléctrica, simplemente el sol, el ganado y un reservorio térmico que comprendía 16 toneladas de heno compactado. En la mañana del 28 de diciembre, los primeros copos de nieve comenzaron su descenso. Caían directamente, grandes y densos, se acumularon rápidamente. Al mediodía, 4 pulgadas cubrían el suelo, y al anochecer, 10 pulgadas. El viento permaneció inquietantemente quieto. Lars completó sus últimos preparativos. Rellenó el abrevadero ubicado dentro de la cúpula. Un tanque recubierto de zinc que había aislado por todos lados con fardos de paja. Trajo un suministro de heno para 3 días, apilándolo contra la pared norte para asegurar que fuera accesible incluso si los ventisqueros obstruían la entrada. ¿De verdad crees que será tan grave? Lars no le dio a Martin una respuesta directa. En cambio, relató: tu abuelo me contó historias sobre el invierno de 1891. La nieve llegó primero, acumulando 3 pies en solo 2 días. Posteriormente, la temperatura se desplomó a 40 grados bajo cero y se mantuvo en ese nivel durante 6 semanas. El viento era tan feroz que los copos de nieve golpeaban la cara como granos de arena. El ganado se congeló de pie en los pastos y los caballos se asfixiaron en sus establos cuando las entradas de los graneros quedaron selladas. Hizo una pausa.
Mirando la cúpula de heno, observó que los agricultores que poseían estas construcciones no sufrieron pérdidas ni un solo animal. Todos los demás quedaron devastados. Para el 29 de diciembre, la nevada había acumulado 18 pulgadas y el viento finalmente hizo su aparición. Un aullido prolongado y grave desde el noroeste hizo que la temperatura bajara a 30 grados bajo cero. Al anochecer, la ventisca había comenzado. La cúpula de heno desapareció en una tempestad blanca y arremolinada. La nieve se acumuló en el lado que daba al viento, formando un enorme ventisquero. Este ventisquero finalmente se extendió hasta la mitad de la altura de la estructura. Sin embargo, el diseño de la cúpula eliminaba eficazmente el peso. La nieve que podría haber derrumbado un techo plano o dañado paredes verticales simplemente se deslizaba por el exterior curvo, formando una forma inherentemente aerodinámica. Dentro, el ganado apenas lo percibía. La temperatura bajó a 26 grados, lo que era 8 grados más frío que antes de la tormenta, pero aún así era 56 grados más cálido que el tumultuoso pandemonio exterior. El punto de entrada permaneció despejado. Lars también había previsto esto. La orientación sureste, combinada con las paredes inclinadas hacia adentro, generó una zona de baja presión que dificultó la acumulación de nieve. Aunque se formaron ventisqueros en ambos flancos de la abertura, la entrada misma permaneció transitable, Bradley luchando por despejar las puertas de su granero con una pala de carbón. Observó cómo la cúpula lejana desaparecía entre capas horizontales de nieve. Ya no podía verla, pero estaba seguro de su presencia, y por primera vez se preguntó si el anciano noruego no habría sido irracional. La temperatura seguía bajando. 35 bajo cero, luego 40 bajo cero. El viento mantuvo una velocidad de 35 millas por hora, con ráfagas que alcanzaban las 55. El Servicio Meteorológico Nacional declaró que estas eran las condiciones de ventisca más severas presenciadas desde enero de 1874. Esto persistiría durante 11 días. El termómetro colocado fuera de la casa del rancho Erickson dejó de registrar la temperatura el 2 de enero. La columna de mercurio había retrocedido a su punto más bajo absoluto, 50 grados bajo cero, y no mostraba signos de ascender. Dentro de la residencia, Lars y Martin se reunieron cerca de la estufa de la cocina. Estaban consumiendo leña a un ritmo que agotaría sus reservas para febrero si las condiciones gélidas perduraban. Las ventanas se habían cubierto completamente de escarcha, formando elaborados diseños de hielo de 3 pulgadas de grosor en el panel interior. Cada 2 horas se veían obligados a picar el hielo, simplemente para asegurarse de si aún quedaba luz diurna. Sin embargo, los pensamientos de Lars no estaban centrados en la vivienda, estaban en el ganado, ahora invisible más allá de la barrera blanca que los rodeaba. «Debemos inspeccionarlos», afirmó Martin. Lars respondió sacudiendo la cabeza. «Todavía no. El viento es excesivamente potente. Si nos aventuramos afuera, puede que no regresemos», advirtió. Era una evaluación dura. La cúpula de heno estaba situada a 300 yardas de la casa, normalmente un paseo de 3 minutos. Bajo estas circunstancias, con la visibilidad limitada a unos pocos pies, y vientos capaces de derribar a una persona, ese tramo de 300 yardas se transformó en una distancia potencialmente mortal. Tom Bradley se enfrentó a su propia emergencia. El sistema de circulación de aire de su granero de postes había fallado el 30 de diciembre cuando el hielo obstruyó las rejillas de entrada. Sin un movimiento adecuado de aire fresco, el dióxido de carbono y el amoníaco de 73 cabezas de ganado se acumularon hasta concentraciones peligrosas. Se había visto obligado a abrir la puerta lateral solo 4 pulgadas para permitir el intercambio de aire. Esa abertura de 4 pulgadas se convirtió en un conducto directo para el aire ártico. La temperatura interna, que se había mantenido a 38 grados. Incluso con los calentadores funcionando, se desplomó a 18 grados en solo 2 horas. Bradley instaló un tercer calentador de propano, luego un cuarto. El consumo de combustible se cuadruplicó. Su ganado se congregó en la esquina suroeste de la estructura, lo más lejos posible de la entrada. Sus exhalaciones generaron una niebla tan densa que apenas podía distinguirlos a 15 pies de distancia. Para el 4 de enero, su proveedor de combustible en Circle lo contactó para informarle que las entregas eran imposibles. Las carreteras estaban intransitables, bloqueadas por ventisqueros tan firmes como el hormigón. Bradley probablemente solo tenía propano para 3 días. La situación de Carl Peterson era más grave. Su granero, más antiguo que el de Bradley y desprovisto de aislamiento contemporáneo, exigía una supervisión casi continua. El suministro de agua se congeló el 1 de enero, obligándolo a transportar cubos desde el pozo de su casa, una tarea dura. Peligrosa en el persistente clima gélido, 2 de sus peones renunciaron, no dispuestos a arriesgar sus vidas por el ganado. El 5 de enero, Peterson sufrió la pérdida de su primer animal, una vaca de 3 años que simplemente se desplomó y no pudo levantarse.
El examen post-mortem, realizado semanas después una vez que las condiciones lo permitieron, revelaría una neumonía empeorada por el estrés inducido por el frío. Había gastado más calorías combatiendo las bajas temperaturas de las que pudo ingerir a través de su alimento. Robert Henshaw. El agente agrícola local permaneció en su oficina de Circle, recopilando datos de ganaderos accesibles por teléfono. Las estadísticas pintaban un panorama sombrío. La mortalidad promedio del ganado en toda la región era del 8% y aumentaba, junto con el uso estimado de alimento. Esto era un 40% más alto de lo habitual, atribuido al frío intenso. Los gastos de calefacción para los establos superaban entre 300 y 400% los costos típicos de diciembre. Los casos documentados de congelación en animales eran comunes y las actividades generalizadas de parto se detuvieron indefinidamente debido a las condiciones gélidas. Su secretaria preguntó si había recibido alguna noticia de la propiedad Erickson. Nada, respondió Henshaw. Las conexiones telefónicas están cortadas en esa zona. Lo que Henshaw desconocía, lo que nadie fuera de las tierras de Erickson sabía, era que el domo de heno de Lars prácticamente había desaparecido. Los ventisqueros habían cubierto por completo su cara de barlovento. Esto formaba una enorme pendiente blanca que alcanzaba una altura de 14 pies y se extendía 30 pies hacia afuera. Desde lejos el edificio era imperceptible, mezclándose a la perfección con los ventisqueros circundantes. Sin embargo, internamente, el ambiente se mantuvo excepcionalmente constante. El 6 de enero, una vez que la velocidad del viento finalmente disminuyó a menos de 20 millas por hora, Lars y Martin realizaron su primera revisión. Se aseguraron con una cuerda de cáñamo de 1/4 de pulgada y 70 pies de largo, una medida de seguridad estándar para trabajar en ventiscas, y avanzaron a través de nieve que les llegaba hasta la cintura. Profunda, dirigiéndose hacia la ubicación conocida del domo. El punto de entrada estaba bloqueado por 4 pies de nieve compactada. Se necesitaron 40 minutos de ardua excavación para despejarlo, turnándose cada 15 minutos para evitar la fatiga. Cuando Lars finalmente abrió la entrada y entró, descubrió al ganado de pie plácidamente, rumiando. Con el pelaje seco y la mirada alerta, la temperatura interna registraba 31 grados Fahrenheit, mientras que afuera hacía 47 grados bajo cero. Martin examinó meticulosamente a cada animal. No había señales de congelación. No había indicios de dificultades respiratorias ni de lesiones. El ganado había soportado los 6 días más severos de la ventisca de manera más efectiva que las personas dentro de la casa, ubicada a 300 yardas de distancia. ¿Cómo puede ser esto?, murmuró Martin. Lars deslizó su mano por la pared interior de heno. Se sentía cálida al tacto, no a la temperatura corporal, pero sí notablemente más cálida que la atmósfera exterior. La nieve, afirmó. Mírala, la enorme acumulación en el lado que da al viento. Había funcionado precisamente como Lars había previsto. La nieve, cuando está compactada y comprimida por el viento, posee un valor R de aproximadamente 1.0 por pulgada. El ventisquero de 14 pies proporcionó un aislamiento adicional de R168, complementando el ya considerable R113 ofrecido por las paredes de heno. Sin embargo, de manera crucial, el ventisquero había convertido el domo de una mera construcción de heno en algo parecido a un iglú, el diseño de refugio térmicamente más eficaz jamás concebido por los humanos, la combinación de su forma circular. Su forma abovedada y el aislamiento de la nieve generaron una barrera térmica tan eficiente que el propio calor corporal del ganado fue suficiente para mantener la temperatura interna 78 grados más cálida que el aire ambiente exterior, añadieron más heno e inspeccionaron el abrevadero. Permaneció sin congelarse, aislado por su revestimiento de pacas de paja. Luego se retiraron por el túnel de entrada que habían excavado. El ganado apenas notó su presencia. «Debemos informar a Bradley», declaró Martin mientras regresaban con dificultad hacia la casa. «¿Decirle qué?», Lars preguntó. «Que su establo de $12,000 está siendo superado por un simple montón de heno». Sin embargo, la comparación era ineludible. El establo de Bradley, incluso con 4 calentadores de propano funcionando sin parar, mantenía su temperatura interna a 12 grados, lo que era 65 grados más frío que un domo de heno. Sus gastos de calefacción habían superado los $300 en una sola semana. Su ganado, sufriendo el frío y la calidad del aire inadecuada, estaba perdiendo peso y exhibiendo síntomas de enfermedades respiratorias. Para el 8 de enero, el suministro de propano de Bradley estaba completamente agotado. La temperatura dentro de su establo se desplomó a 6 grados bajo cero en 3 horas. Tomó la drástica decisión de apiñar a los 73 animales en la cámara más pequeña de la estructura, un espacio de almacenamiento de equipos de 12 por 16 pies, esperando que su calor corporal colectivo los mantuviera hasta que llegara más combustible. Esto proporcionó cierto alivio, pero no fue suficiente. Para el 10 de enero había perdido 5 animales. Carl Peterson perdió 11.
En todo el este de Montana, los ganaderos que dependían de establos tradicionales y equipos contemporáneos observaron impotentes cómo su ganado soportaba las dificultades. La tormenta de nieve, inicialmente pronosticada para persistir de 3 a 5 días, se extendió a su segunda semana sin indicios de amainar. El Servicio Meteorológico Nacional clasificaría posteriormente la ventisca de enero de 1949 como la tormenta invernal más severa de Montana desde 1874, con temperaturas continuas por debajo de los 40 grados bajo cero. Los factores de sensación térmica se acercaron a los 80 grados bajo cero, y la acumulación de nieve superó los 4 pies en regiones donde la deriva permitía una medición precisa. Sin embargo, dentro de un domo de 40 pies construido con pacas de heno compactado, 43 cabezas de ganado Hereford permanecieron cómodas a 31 grados Fahrenheit, protegidas por nada más que la sabiduría ancestral y la inquebrantable convicción de un anciano ganadero noruego. Si estás viendo esto y reconociendo que quizás nuestros enfoques contemporáneos no son invariablemente superiores al conocimiento ancestral, por favor, pulsa ese botón de me gusta inmediatamente y suscríbete, porque lo que se desarrollará a continuación, una vez que finalmente llegue la primavera y comience el ajuste de cuentas. Esta experiencia transformará para siempre la forma en que estos ganaderos perciben la supervivencia. Por favor, compartan sus pensamientos. ¿Confiarían su ganado a un simple montón de heno o depositarían su fe en la ingeniería avanzada? La tempestad se desató durante 3 días adicionales y cuando finalmente amainó el 12 de enero, el sol iluminó un paisaje convertido en una extensión gélida y estéril, y afectó a una comunidad cuya percepción de la sabiduría ancestral quedaría irrevocablemente alterada. La mañana del 13 de enero llegó, cruda e intensamente gélida. El sol ascendió en un cielo azul intenso y despejado, casi doloroso de contemplar, rebotando en la nieve que brillaba como vidrio pulverizado. A las 7 de la mañana, la temperatura había descendido aún más durante la noche, alcanzando los 52 grados Fahrenheit bajo cero, según lo registrado por el único termómetro operativo en Circle, Montana, que aún no se había congelado por completo. Robert Henshaw inició llamadas telefónicas inmediatamente después de que se restableció el servicio. La información que recibió validó sus más graves aprensiones. Las evaluaciones iniciales indicaron que las muertes de ganado en todo el este de Montana variaron entre el 12 y el 23%, mientras que ciertos ranchos individuales experimentaron tasas de mortalidad de casi el 40%. Tom Bradley confirmó 7 muertes y Carl Peterson reportó 13. 4 animales adicionales mostraron síntomas de neumonía severa y se esperaba que perecieran. Los Johnson, que administraban un rancho más pequeño cerca de Jordan, habían sufrido la pérdida de 19 de 46 animales, lo que representaba el 41% de su rebaño reproductor. Henshaw preguntó a su secretaria, ¿ya lograste contactar a Erickson? Todavía no había respuesta. La inferencia tácita era que la línea telefónica seguía inoperativa o quizás habían perecido. Un hombre de 63 años y su hijo estaban varados en una propiedad a 5 millas de la ciudad, dependiendo de un refugio de heno en ruinas que la Asociación Completa de Ganaderos había considerado peligroso. Henshaw decidió viajar allí personalmente una vez que las carreteras fueran transitables. Sin embargo, Lars Erickson no había fallecido. Estaba dentro de su cúpula de heno a las 9:30 de la mañana del 13 de enero, realizando el examen de ganado más meticuloso de su vida profesional. Martin anotó diligentemente las cifras en su libro mayor, sus dedos se sentían entumecidos incluso a través de guantes gruesos. La temperatura interna registrada fue de 28 grados Fahrenheit menos 2 grados Celsius, mientras que la temperatura externa era de 49 grados Fahrenheit bajo cero, equivalente a menos 45 grados Celsius. Esto creó un diferencial de 77 grados Fahrenheit o 43 grados Celsius. Los cálculos eran extraordinarios, 43 cabezas de ganado, cada una produciendo aproximadamente 1500 BTU por hora. En reposo, generaban colectivamente aproximadamente 64.500 BTU por hora. Un establo estándar, incluso una estructura contemporánea y bien aislada, comúnmente sufre tasas de disipación de calor del 40 al 60% debido a las fugas de aire, así como puentes térmicos y pérdida de calor radiante a través de su techo y paredes. En contraste, la cúpula de heno no exhibía casi ninguna entrada de aire. Su entrada, diseñada con un ángulo y deflectores, bloqueaba eficazmente la entrada directa del viento. La forma circular de la estructura impedía la acumulación de frío en las esquinas. Además, la considerable y no intencionada acumulación de nieve contra la envolvente térmica de la estructura había, en esencia, triplicado el valor R total de sus paredes. Lars no tenía educación formal en termodinámica, desconocía lo que representaba una BTU y nunca había encontrado el concepto de valores R. Sin embargo, comprendía un principio más fundamental.
A saber, que el volumen retiene el calor, que el aire estancado proporciona aislamiento y que los animales al congregarse pueden generar suficiente calor para soportar circunstancias que les serían fatales en aislamiento. Recorrió la circunferencia de la estructura, inspeccionando cada animal con hábil precisión, verificó que sus ojos estaban luminosos y sin nubosidad y que sus membranas mucosas parecían rosadas y robustas. Examinó sus pezuñas en busca de cualquier signo de congelación, sin encontrar ninguno. Su respiración era profunda y constante, según observó. Después de 90 minutos de examen exhaustivo, su veredicto fue concluyente. 0 muertes. Ni un solo animal exhibió síntomas de estrés inducido por el frío. La mortalidad general fue 0. Martin levantó la vista de su bloc de notas exclamando: «Pa, asumirán que estamos inventando esto». «Que crean lo que quieran», replicó Lars. «Estás registrando cifras, y las cifras no engañan». Sin embargo, estas mismas cifras narraban un relato que desafiaba todas las creencias establecidas por el sector ganadero tradicional con respecto a la cría de animales en invierno. El establo de postes de Bradley, equipado con 4 calentadores de propano, consumía aproximadamente 8 galones de combustible diariamente durante el frío más intenso. Logró mantener una temperatura interna promedio de 14 grados Fahrenheit durante el periodo más severo de la ventisca. Dada una temperatura externa promedio de 42 grados bajo cero, esto constituyó un diferencial de 56 grados, lo cual se consideraba notable según los parámetros tradicionales. Sin embargo, esto se logró con un gasto semanal de combustible de aproximadamente $340. Por el contrario, la cúpula de heno, sin utilizar combustible y sin requerir electricidad, fue capaz de mantener una temperatura interna promedio de 29 grados durante el mismo período, a pesar de una temperatura externa promedio de 42 grados bajo cero. Esto ascendió a un diferencial de 71 grados, superando el rendimiento del establo moderno en 15 grados, únicamente mediante diseño pasivo y masa térmica. Además, la ingesta de alimento destacó otra distinción significativa. El ganado necesita una ingesta calórica adicional en condiciones gélidas para preservar la temperatura central de su cuerpo. Por cada grado por debajo de los 40 grados Fahrenheit, el ganado vacuno suele necesitar aproximadamente 1 libra extra de heno al día para mantener su estado físico. A 40 grados bajo cero, el rebaño de Bradley consumía 80 libras adicionales de heno cada día, lo que representaba un aumento del 50% sobre su ingesta habitual. El ganado alojado en el domo de heno protegido del frío extremo y del viento helado solo necesitaba un 15% adicional de alimento, un aumento insignificante que Lars podía suministrar fácilmente de su propia producción de heno. Las cifras financieras eran asombrosas. El granero de Bradley, después de 11 días de frío intenso, incurrió en costos de propano. Los gastos de propano ascendieron a $374, el costo del alimento suplementario fue de $892 y la pérdida de 7 cabezas de ganado, valoradas en aproximadamente $200 por animal, sumó $1,400, culminando en un gasto total de $2,666. Para el domo de heno de Ericsson, durante el mismo periodo de 11 días de frío intenso, los costos de combustible fueron $0. El alimento adicional fue de $127 y las pérdidas de ganado fueron $0, lo que resultó en un desembolso total de $127. Sin embargo, la evaluación real iba más allá de las cifras monetarias. Era biológica. El ganado restante de Bradley había perdido, en promedio, 83 libras por animal. Esto ponía en peligro sus posibilidades de reproducción en primavera, ya que habían agotado sus reservas corporales luchando contra las temperaturas gélidas y necesitarían varios meses para recuperarse antes del periodo de cría. En contraste, el ganado de Ericsson mostró una reducción de peso promedio de solo 12 libras, lo que se encontraba dentro del rango típico para los cambios de peso invernales, asegurando que comenzarían la temporada de cría en óptima salud. Una revelación significativa surgió de las propias paredes de heno. Al examinar Lars una paca de prueba de la superficie interior, observó que el heno, aunque compactado, permanecía árido. La humedad, aproximadamente 200 libras de vapor de agua generadas diariamente por el ganado, había sido absorbida por la estructura del heno y se había movido progresivamente a través de las paredes hacia el exterior. Allí, se solidificó en las capas externas, evitando la formación de condensación peligrosa internamente. Este método natural de regulación de la humedad superaba las capacidades de cualquier sistema de ventilación mecánico. El granero de Bradley, incluso con sus ventiladores de ventilación activos, había experimentado la formación de condensación sustancial en sus paredes interiores, lo que provocó la acumulación de hielo que disminuyó la eficiencia térmica y planteó riesgos de resbalones. Es la masa, aclaró Lars a Martin mientras trabajaban. El heno pesa mucho, 16 toneladas en total. Eso es peso puro.
Sin embargo, también funciona como masa térmica. A lo largo del día, a medida que el ganado está activo y produce más calor, esta masa absorbe el exceso de energía. Por el contrario, por la noche, cuando los animales se asientan y generan menos calor, las paredes emiten ese calor acumulado de vuelta al recinto. Esto estabiliza las fluctuaciones de temperatura. La ciencia de la construcción contemporánea validaría posteriormente este entendimiento. La masa térmica, definida como la capacidad de un material para absorber y emitir calor, se cuantifica en BTUs por pie cúbico por grado Fahrenheit. El heno comprimido posee una clasificación de masa térmica de aproximadamente 12 a 15 BTUs por pie cúbico por grado. Dada que hay aproximadamente 2.500 pies cúbicos de heno dentro de las paredes, derivado de las mediciones de las pacas y el diseño de la estructura, el domo tenía suficiente masa térmica para retener aproximadamente 30.000 a 37.500 BTUs por cada grado de alteración de la temperatura. En consecuencia, si la temperatura interna intentara una disminución repentina, por ejemplo durante un período de frío externo severo, las paredes de heno emitirían su calor almacenado para contrarrestar este cambio. Por el contrario, si la temperatura interior comenzara a subir excesivamente, cuando la actividad del ganado era alta, las paredes absorberían el exceso de calor. Esto condujo a una estabilidad extraordinaria. La temperatura interna fluctuó solo 4 grados en un ciclo de 24 horas, a pesar de que las temperaturas externas variaron 30 grados o más. Para el mediodía del 13 de enero, la temperatura había subido a menos 38 grados Fahrenheit. Lars y Martin comenzaron la tarea de excavar más extensamente la entrada, creando un túnel robusto que se mantendría seguro y facilitaría un acceso más sencillo para la alimentación y las inspecciones. Mientras estaban ocupados en este trabajo, a lo lejos observaron un camión que avanzaba con dificultad por la carretera del condado, sus neumáticos removiendo la nieve profunda, progresando a una velocidad estimada de 5 millas por hora. El vehículo tardó 20 minutos en recorrer la última milla hasta el rancho Erickson. Entonces apareció Robert Henshaw. Su rostro estaba envuelto en una bufanda de lana, protegiéndolo del frío penetrante que traspasaba las prendas como si fuera un alambre afilado. ¿Están bien, caballeros?, preguntó en voz alta. «Estamos perfectamente bien, Go», gritó Lars en respuesta. «Venga y sea testigo de nuestra creación», invitó Lars. Henshaw se acercó al domo de heno. Su escepticismo era evidente. Observó el enorme ventisquero, el túnel de entrada meticulosamente excavado y los débiles hilos de vapor de aire cálido que emanaban de la abertura. Luego, Lars lo guió al interior. El cambio fue instantáneo y sorprendente. Pasar de menos 38 grados a un ambiente que registraba 30 grados Fahrenheit se sintió como entrar en los trópicos. Henshaw se quitó los guantes instintivamente, experimentando calor en su piel desnuda por primera vez en varios días. Las 43 cabezas de ganado permanecían plácidamente masticando su bolo alimenticio, sus pieles secas y su disposición tranquila. Henshaw, habiendo inspeccionado numerosas instalaciones ganaderas, era hábil para identificar animales sanos. «¿Cuántos perdieron?», preguntó en voz baja. «Ninguno», fue la respuesta. La mirada de Henshaw se agudizó en Lars. «¿Ninguno? ¿Cero? ¿Ni uno solo?». El agente de extensión agrícola procedió a circunnavegar lentamente el recinto, escudriñando a los animales, inspeccionando si tenían congelación y observando su comportamiento. Permaneció dentro del edificio durante 40 minutos. Anotó observaciones, hizo preguntas y tomó lecturas de temperatura con un termómetro que había traído. Al reaparecer finalmente en el frío letal, su semblante se había transformado por completo. «Señor Erickson», pronunció deliberadamente. «Te debo una disculpa, como todos nosotros». Lars simplemente asintió, diciendo que no era necesaria ninguna disculpa. «Tú no lo sabías, pero yo debería haberlo sabido, o al menos haber estado abierto a aprender». Henshaw luego volvió a mirar la cúpula de heno. Luego consultó sus notas. «Esta estructura supera a todos los demás graneros del condado, sin costarte nada más que la mano de obra. Eso no es ignorancia, es ingeniería que hemos olvidado». El análisis financiero continuaría durante las semanas siguientes. Incluso mientras el frío comenzaba a retroceder gradualmente, la verdad fundamental ya era evidente. Durante el invierno más severo de Montana en 75 años, el simple montón de heno del viejo noruego había superado a todos los graneros modernos del este de Montana, y las ramificaciones de ese hecho alterarían profundamente a la comunidad ganadera hasta su misma esencia. Esta comprensión surgió lentamente y con cierta reticencia. Para el 3 de febrero, las temperaturas diurnas habían subido a una suave, una cómoda temperatura de 12 grados sobre cero, aunque las noches aún caían por debajo de los 20 bajo cero. La nieve que había caído durante la ventisca permanecía firmemente en su lugar, comprimida en una armadura cristalina que no soltaría completamente su agarre sobre la pradera hasta finales de marzo. Pero la comunidad ganadera
No podía permitirse esperar a la primavera para comenzar la evaluación financiera. La Asociación de Ganaderos Circle convocó una reunión de emergencia para el 7 de febrero. Asistieron todos los ganaderos en un radio de 50 millas que pudieron hacer el viaje, con 37 hombres apiñados en Henderson's Feed and Grain. Sus rostros mostraban claramente el costo del peor invierno que se recordaba. Tom Bradley se puso de pie para entregar el informe preliminar. Su voz no tenía nada de su confianza habitual. Señores, los números son peores de lo que temíamos. Entre nuestros miembros estamos viendo una mortalidad promedio de ganado del 16.4%. Eso se traduce en un animal de cada 6 fallecido. Los gastos de alimentación son actualmente un 220% más altos de lo habitual. Para aquellos de nosotros que operamos graneros con calefacción, los gastos de combustible promedian entre $400 y $600 solo en enero. Hizo una pausa, consultando sus notas con manos que no estaban del todo firmes. Las pérdidas directas combinadas, incluyendo la mortalidad del ganado, los excesos de alimentación y los costos de combustible, se estiman en $187,000. Entre nuestras 37 operaciones miembro, eso es un promedio de poco más de $5,000 por rancho. El silencio en la sala era profundo. $5,000 representaban 6 meses de ingresos para muchos de los hombres presentes. Algunas operaciones nunca se recuperarían. Bradley sabía de al menos 3 ranchos. Ya estaban negociando con los bancos sobre la ejecución hipotecaria. Carl Peterson levantó la mano preguntando, ¿qué hay de Erickson? La mandíbula de Bradley se tensó. Lars Erickson reportó 0 pérdidas de ganado. Su costo adicional total para el mes de enero fue de $127 en alimento suplementario. Un murmullo recorrió la TI. ¿Y ese porcentaje que para mamá era enviado? Sala, una mezcla de incredulidad con algo más oscuro. Resentimiento de que el éxito de un hombre pusiera su fracaso colectivo en tan marcado relieve. Robert Henshaw se puso de pie. El agente de extensión del condado había pasado las últimas 3 semanas visitando cada rancho al que pudo llegar, documentando las condiciones, recopilando datos y, aunque no lo diría en voz alta, lidiando con su propia vergüenza profesional. He inspeccionado personalmente la operación de Erickson, dijo Henshaw. He tomado mediciones de temperatura, examinado el ganado y analizado el rendimiento de la estructura en comparación con los graneros convencionales. Señores, necesito decirles algo difícil. Todo lo que creíamos saber sobre el alojamiento de ganado en invierno podría estar equivocado. Sacó un gráfico que había preparado, dibujado a mano pero meticulosamente detallado, mostrando datos comparativos, diferencias de temperatura interior versus exterior durante el pico de frío. Granero de postes moderno, Bradley, 56 grados Fahrenheit de promedio. Granero convencional antiguo Peterson, 41 grados Fahrenheit de promedio. Estructura de cúpula de heno Erickson, 71 grados Fahrenheit de promedio. Costos de combustible del 1 al 31 de enero. Bradley calefacción de propano, $602. Johnson estufa de leña suplementaria, $340. Erickson sin calefacción suplementaria, $0. Mortalidad del ganado promedio del condado, 16.4%. Mejor operación convencional, Henderson, 4.8%. Cúpula de heno de Erickson, 0%. Eficiencia alimentaria. Los graneros convencionales vieron un aumento del 45 al 60% en el consumo. Cúpula de heno, un aumento del 15% en el consumo. La estructura de Erickson, continuó Henshaw, logró un rendimiento térmico superior a través de 3 mecanismos principales. Primero, un valor de aislamiento excepcional. La combinación de paredes de heno, cámaras de aire y acumulación de nieve creó un valor R efectivo que superaba los 280. Segundo, masa térmica. Aproximadamente 16 toneladas de heno que absorbían y liberaban calor para estabilizar la temperatura interior. Tercero, y quizás lo más importante, gestión pasiva de la humedad a través de las propiedades higroscópicas del propio heno. Recorrió la habitación observando expresiones que iban desde la duda hasta el antagonismo absoluto. Yo había descartado esa construcción como peligrosa y poco sofisticada. Me equivoqué. Lo que Lars Erickson construyó ejemplifica la ingeniería tradicional, validada durante cientos de años en Escandinavia, y lo ignoramos simplemente porque no se alineaba con nuestras creencias contemporáneas. Tom Bradley se levantó una vez más. Bob, con todo respeto, no podemos simplemente apilar heno y esperar resultados favorables. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido un incendio? ¿Qué hubiera pasado si el edificio se hubiera derrumbado? Tenemos responsabilidad, tenemos mandatos de seguros y debemos cumplir con las regulaciones de construcción del condado. Tienes razón, concedió Henshaw. Sin embargo, también tenemos 17 cabezas de ganado muertas, enormes reveses monetarios y una comunidad que casi fue aniquilada por...
Quizás nuestros ancestros habrían resistido con mayor facilidad. Esto podría ser un indicador significativo. La atmósfera en la habitación era notablemente tensa. Eran ganaderos orgullosos y competentes que habían realizado inversiones sustanciales en maquinaria contemporánea y enfoques científicos. La revelación de que un noruego de 63 años los había superado a todos usando un método familiar para sus abuelos fue profundamente impactante. Sin embargo, las estadísticas eran innegables. Lars Eriksen, ausente de la reunión, fue informado de la conversación por Martin. Martin, que había visitado el pueblo en busca de provisiones esa tarde, planteó la pregunta que lo había inquietado durante semanas durante la cena. «Papá, ¿por qué no informaste a la gente de tus acciones? ¿Por qué no intentaste persuadirlos?» Lars masticó su comida deliberadamente antes de responder. Porque uno no puede persuadir a las personas de algo que no están dispuestas a aceptar, solo puedes demostrárselo. Y ocasionalmente, incluso una demostración es insuficiente. Deben ver fallar sus propios métodos antes de que consideren un enfoque alternativo. Sin embargo, algunos ganaderos no necesitaron más persuasión. El 11 de febrero, Sam Henderson llegó al rancho Eriksen acompañado de sus 2 hijos y un camión cargado de pacas de heno. «Lars, perdí 9 animales este invierno. No puedo soportar perder 9 más el próximo año. ¿Me mostrarías cómo construir uno de estos?» Lars dedicó la tarde a guiar a Henderson a través de los conceptos fundamentales de construcción. La base redonda, la estructura de doble pared que incorpora espacios de aire, la importancia vital de la compactación y el posicionamiento de las pacas, y el ángulo de entrada, y la configuración abovedada. Al anochecer, Henderson poseía una estrategia clara y la seguridad para implementarla. En 7 días, 3 ganaderos adicionales habían viajado a la propiedad de Eriksen. Para finales de febrero, Lars había proporcionado su experiencia para 7 proyectos distintos de cúpulas de heno en un radio de 50 millas. Tom Bradley observó estos acontecimientos con emociones encontradas. Su granero de postes constituía un desembolso financiero sustancial, fondos que había asegurado contra su propiedad y rendimientos anticipados. El granero funcionaba eficazmente desde un punto de vista técnico. Había preservado la vida de la mayoría de su ganado, sin embargo, había cobrado un alto precio en términos de combustible, forraje y los 7 animales que había perdido, a pesar de toda su maquinaria contemporánea. El 23 de febrero dejó a un lado su arrogancia y viajó al rancho Eriksen. Lars estaba reparando una valla cuando apareció Bradley. Se puso de pie lentamente, observando a Bradley desmontar. «Tom, Lars». Bradley permaneció en silencio durante un periodo prolongado. «He venido a admitir que me equivoqué con respecto a tu construcción. En cuanto a mi desestimación, estaba equivocado». Lars asintió. «No lo sabías. Debería haberlo sabido, o al menos deberías haber estado dispuesto a examinarlo con seriedad». Bradley dudó. «Mi abuelo solía decir, el individuo que cree que lo comprende todo es el que no adquiere ningún conocimiento. Yo he sido ese individuo». «Todos lo hemos sido», dijo Lars suavemente. «No es tu culpa». El mundo nos informa constantemente que la novedad es inherentemente superior, que nuestros predecesores no estaban informados, que los métodos convencionales son mero folclore. Ocasionalmente eso es cierto, sin embargo a veces descartamos conocimientos valiosos porque nuestro orgullo nos impide reconocer que nuestros antepasados podrían haber comprendido conceptos que nosotros hemos pasado por alto. Bradley miró hacia la cúpula de heno, todavía en gran parte oculta bajo su protectora capa de nieve. ¿Me enseñarás a construir una? Lo haré, pero no solo a ti. Trae a tus trabajadores, trae a los miembros de tu comunidad. Esto no es un asunto confidencial que deba guardarse. Es un conocimiento que debe ser difundido. La instrucción no oficial comenzó a principios de marzo. Una vez que las condiciones climáticas lo permitieron, 14 ganaderos y 23 trabajadores se reunieron en la propiedad de Eriksen. Durante un periodo de 3 días, Lars y Martin los guiaron a través de cada aspecto específico: la preparación de la base, la elección de un terreno llano. Terreno con un drenaje de agua eficaz, la alineación para las corrientes de aire dominantes, la elección de las pacas, los criterios de compactación, las especificaciones del nivel de humedad, el posicionamiento del cordel y la erección de las paredes. La disposición de doble pared, el mantenimiento de los espacios de aire, las configuraciones de apilamiento escalonado, la curvatura de la cúpula, la suave pendiente interior, los principios de distribución del peso, la colocación de la tapa y las dimensiones de diseño de la entrada para el ancho y la altura. La disposición de doble pared, el mantenimiento de los espacios de aire, las configuraciones de apilamiento escalonado, la curvatura de la cúpula, la suave pendiente interior, los principios de distribución del peso, la colocación de la tapa y las dimensiones de diseño de la entrada para el ancho y la altura.
Martin había elaborado meticulosamente instrucciones escritas a mano, que abarcaban 17 páginas, detallando aspectos como cálculos de ángulos, disposiciones internas, profundidad de la cama, configuración del sistema de agua y almacenamiento de heno. Posteriormente, distribuyó este documento a los participantes. Contenía bocetos preliminares, medidas esenciales y errores frecuentes a evitar. Lars enfatizó repetidamente que comprender las razones subyacentes de su eficacia era crucial, no simplemente imitar sus métodos. Comprender los principios fundamentales, incluyendo el aislamiento, la masa térmica, la regulación de la humedad y la protección contra el viento, permite personalizar el diseño para entornos específicos. A finales de marzo, con la nieve finalmente comenzando su retirada vacilante, la transformación se hizo evidente en el este de Montana. Cimientos circulares designaban futuras ubicaciones de cúpulas de heno en 7 ranchos, con 3 estructuras ya terminadas, que parecían crecer naturalmente de la pradera. Los ganaderos, que nunca habían encontrado términos como valores R o masa térmica, de repente estaban inmersos en discusiones sobre la retención de calor y la regulación climática pasiva, con el celo de los recién conversos. La oficina de extensión del condado, sintiéndose avergonzada por su desestimación inicial de la estructura de Erickson, comenzó la documentación oficial de la técnica de la cúpula de heno. Henshaw encargó una evaluación de ingeniería formal y contrató a un fotógrafo para registrar los métodos de construcción, y compiló un boletín para su distribución en Montana y los estados de las llanuras del norte. Para abril, esta publicación había llegado a ganaderos en Wyoming, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Para el verano, las solicitudes de información llegaban desde tan lejos como Minnesota e Idaho. La técnica que Lars Erickson había preservado de la memoria de su abuelo, conocimiento que había sostenido a los agricultores noruegos a través de inviernos árticos durante generaciones, ahora se estaba extendiendo por el oeste americano. Esta expansión no ocurrió a través de programas gubernamentales o investigación universitaria, sino a través de la forma más antigua de transferencia de tecnología conocida por la humanidad, un vecino demostrando soluciones efectivas a otro. El invierno de 1949-1950 sería más suave, permitiendo que las nuevas estructuras fueran probadas bajo condiciones menos extremas. Sin embargo, para el invierno de 1951-1952, otra temporada severa, aunque no tan brutal como la del 49, los resultados fueron concluyentes. Los ranchos equipados con cúpulas de heno reportaron tasas de mortalidad entre un 70 y un 85% más bajas que aquellos que dependían únicamente de graneros convencionales. Los costos de combustible cayeron drásticamente. La eficiencia alimentaria mejoró, y silenciosamente, sin fanfarrias ni reconocimiento oficial, una tecnología que la ciencia agrícola había descartado como primitiva se convirtió en práctica estándar en miles de millas cuadradas de pastizales del norte. Tom Bradley, sin embargo, nunca construyó una cúpula de heno. Su orgullo y su carga financiera lo mantuvieron comprometido con su granero de postes. Sin embargo, dejó de criticar a quienes adoptaron la cúpula de heno. Cuando los ganaderos más jóvenes buscaban su consejo sobre el alojamiento invernal, él consistentemente daba el mismo consejo: ve a hablar con Lars Erickson, ese viejo noruego. Entiende más sobre cómo mantener vivo al ganado durante el invierno que todas las facultades de agricultura combinadas. A su manera, este fue el mayor cumplido que un ganadero podía ofrecer a otro. Primavera de 1953, años después del invierno que casi paralizó a la comunidad ganadera de Montana, un estudiante de posgrado de el Montana State College estaba en el patio de Lars Erickson, con un cuaderno en la mano, intentando explicar por qué la cúpula de heno no debería ser efectiva. Los manuales de ingeniería afirman que la ventilación mecánica es necesaria para prevenir la acumulación de humedad, insistió el joven. También dicen que se necesita calefacción suplementaria por debajo de 20 grados. También afirman que la masa térmica es irrelevante sin sistemas activos de captación solar. Lars, ahora de 67 años y moviéndose un poco más lento que 4 años antes, simplemente sonrió. Y sin embargo funciona. ¿Pero por qué? Porque los manuales fueron escritos por personas que nunca pasaron un invierno en un valle de montaña noruego. Saben mucho sobre edificios, pero no saben mucho sobre supervivencia. Para 1953, la técnica de la cúpula de heno se había extendido a más de 400 ranchos en 5 estados. Las estructuras variaban en tamaño, desde modestos refugios de 20 pies de diámetro para pequeños rebaños hasta versiones masivas de 60 pies capaces de albergar a más de 100 cabezas. Los ganaderos habían adaptado el diseño básico a las condiciones locales. Algunos incorporaron cimientos de piedra, otros añadieron cubiertas de lona para protección adicional contra el viento, y otros más experimentaron con materiales mixtos como césped y heno. Sin embargo, los principios fundamentales permanecieron constantes. Diseño circular, construcción de doble pared, masa térmica, gestión pasiva de la humedad y geometría de cúpula. El impacto económico fue cuantificable. Un estudio de 1952 del Servicio de Extensión Agrícola de Montana calculó
que los ganaderos que utilizaban cúpulas de heno ahorraban un promedio de $1,200 por invierno gracias a la reducción de los costos de combustible y a una menor mortalidad del ganado. En las 400 instalaciones documentadas, esto representó casi $500,000 en ahorros anuales. Fondos que permanecieron dentro de las comunidades rurales en lugar de gastarse en proveedores de combustible y veterinarios. Sin embargo, el impacto más profundo fue cultural. El invierno de 1949 había enseñado a una generación de ganaderos una verdad incómoda, que el progreso no siempre es lineal, que lo más nuevo no siempre es mejor, y que la generación de sus abuelos quizás comprendió realidades esenciales que la educación contemporánea había pasado por alto. Esta revelación fue más allá de la de Haydon. Los ganaderos comenzaron a reevaluar otros métodos tradicionales largamente descartados, como los sótanos de raíces. Anteriormente considerados obsoletos, experimentaron un resurgimiento. Su regulación natural de la temperatura demostró mayor fiabilidad que la refrigeración eléctrica durante los fallos de suministro. De manera similar, las configuraciones tradicionales de plantación de cortavientos, que habían sido suplantadas por diseños contemporáneos más simples, fueron revisadas y frecuentemente restauradas. Incluso técnicas de gestión del agua de larga data, como las presas de tierra y los pozos excavados, obtuvieron una apreciación renovada. Los ganaderos reconocieron los beneficios intrínsecos de las tecnologías que no requerían combustible ni mantenimiento, especialmente en entornos aislados y desafiantes. La granja de Tom Bradley finalmente incorporó varios de estos enfoques tradicionales. Aunque nunca utilizó el domo de heno en sí, su granero de postes sirvió como testimonio de la ingeniería agrícola contemporánea, costosa, dependiente del combustible, pero eficiente. Sin embargo, adyacente a él, construyó un sótano de raíces empleando métodos con los que su abuelo habría estado familiarizado. Cuando la electricidad falló durante el crudo invierno de 1954, ese sótano de raíces mantuvo a su familia, incluso mientras los congeladores de los vecinos llenos de carne se descongelaban y se echaban a perder. Parece que los enfoques tradicionales y modernos no tienen por qué ser adversarios, reflexionó. Le confesó a Lars tomando café una mañana de primavera. Quizás el enfoque inteligente sea comprender qué herramienta se adapta a cada tarea. Lars estuvo de acuerdo, eso es precisamente lo que siempre he buscado. Emplear lo que es efectivo. La trayectoria profesional de Robert Henshaw tomó un rumbo imprevisto. Sus registros detallados del método del domo de heno, junto con su franca admisión de cómo la ciencia agrícola había ignorado la sabiduría ancestral, despertaron el interés de académicos que investigaban estilos de construcción indígenas. Finalmente, dejó el servicio de extensión del condado para enseñar en el Montana State College, estableciendo un plan de estudios centrado específicamente en métodos de construcción tradicionales y sus usos contemporáneos. Durante 5 décadas instruimos a los estudiantes que todas las prácticas de sus antepasados eran incorrectas, comentó Henshaw. Henshaw afirmó en un discurso de 1956 que sería citado durante muchos años. Luego, un solo invierno demostró que todo lo que habíamos estado impartiendo podía ser erróneo. Esa es una constatación aleccionadora, pero una que necesitábamos urgentemente. La metodología del domo de heno incluso trascendió las fronteras nacionales. Una delegación agrícola noruega que visitó Montana en 1954 se encontró con estas construcciones y se asombró al descubrir que los ganaderos estadounidenses empleaban métodos que en su mayoría habían desaparecido en la propia Escandinavia. Mantenida por inmigrantes en Montana, ahora estaba siendo devuelta a Noruega por consultores agrícolas estadounidenses. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Las instituciones agrícolas contemporáneas persistieron en enseñar diseños de graneros tradicionales, y las iniciativas agrícolas gubernamentales continuaron apoyando financieramente los sistemas automatizados de alojamiento de ganado que dependían del combustible. Las aseguradoras mantuvieron sus dudas con respecto a las construcciones de heno, a menudo denegando la cobertura o imponiendo primas elevadas. Además, una nueva cohorte de ganaderos, educados en planes de estudio universitarios que priorizaban la tecnología y la automatización, a menudo consideraba los domos de heno con el mismo escepticismo mostrado por sus predecesores. En 1948, Lars observó: Riley, el patrón parece repetirse en cada generación. Hacia finales de la década de 1950, el combustible asequible y la electrificación rural mejorada hicieron que los graneros calefaccionados fueran más prácticos financieramente. En consecuencia, algunos ganaderos abandonaron sus domos de heno, percibiéndolos como remedios provisionales de una época de emergencia. El método no desapareció, persistió ampliamente en regiones aisladas donde los gastos de combustible eran prohibitivos. Sin embargo, perdió su estatus innovador y retrocedió al ámbito del procedimiento ordinario.
Lars Ericsson falleció en 1961 a la edad de 75 años, por causas no relacionadas con las temperaturas invernales. Su obituario en el periódico Circle reconoció su carrera en la ganadería, pero omitió cualquier referencia al domo de heno, que había transformado el cuidado del ganado en invierno en todas las llanuras del norte. Esa experiencia particular, al parecer, ya se había desvanecido de la memoria de quienes no habían soportado el invierno de 1949. Martin continuó con el rancho, conservando el domo de heno inicial y construyendo un segundo en 1963. También comenzó una documentación más exhaustiva de los métodos de su padre, entrevistando a los ganaderos que habían adquirido conocimientos de Lars, y recopilando imágenes de construcciones de domos de heno antes de que desaparecieran del paisaje. Para 1975, cuando Martin presentó los documentos de su padre a la Sociedad Histórica de Montana, menos de 70 domos de heno seguían utilizándose activamente. El método no había sido desacreditado, continuaba funcionando precisamente como siempre lo había hecho. Sin embargo, había sido marginado por el impulso implacable de la agricultura industrial hacia la uniformidad y la automatización. Posteriormente, a principios de la década de 2000, ocurrió un evento imprevisto. Internet facilitó a los ganaderos dispersos el intercambio de experiencias a grandes distancias. Los foros de discusión en línea centrados en la agricultura sostenible y la vida autosuficiente comenzaron a explorar metodologías tradicionales y, como era de esperar, alguien descubrió los registros de Martin Ericsson y subió fotos del domo de heno inicial de 1948. La reacción fue rápida y ferviente. Una nueva cohorte de ganaderos, frecuentemente individuos más jóvenes que regresaban a la vida rural con interés en métodos ecológicos y autosuficiencia energética, redescubrió el enfoque del domo de heno. Los construyeron. Registraron su eficacia, difundieron los hallazgos y perfeccionaron el diseño utilizando componentes contemporáneos como lonas protectoras y barreras térmicas superiores. Para 2015 se habían erigido aproximadamente 300 nuevos domos de heno en toda Norteamérica, y la atención global, especialmente de Canadá, comenzaba a surgir. Islandia e incluso Mongolia, donde los pastores identifican paralelismos con sus corrales de animales indígenas. El ciclo había llegado a su culminación, sabiduría originada en la Escandinavia preindustrial, transportada a Montana por colonos. Casi olvidada en medio de la industrialización de la agricultura y posteriormente desenterrada por un grupo que buscaba enfoques diferentes para los métodos agrícolas a gran escala. Actualmente, las academias agrícolas instruyen sobre el montaje de domos de heno dentro de sus currículos de agricultura ecológica, mientras que los académicos de ingeniería analizan estas construcciones como ejemplos de regulación natural de la temperatura y estilos de construcción indígenas. En un lugar del este de Montana, en la propiedad que Lars Ericsson operaba anteriormente, un domo de heno persiste, ahora conservado como sitio patrimonial, un monumento a la inquebrantable sagacidad de un anciano noruego que se negó a aceptar que el conocimiento ancestral no tenía mérito. El invierno de 1949 aportó numerosas enseñanzas, demostró que perdurar no depende de poseer el equipo más caro o las últimas innovaciones, reveló que la sabiduría acumulada a lo largo de eras sucesivas tiene un valor inherente, que no puede ser sustituida por títulos académicos o iniciativas patrocinadas por el Estado, y, fundamentalmente, ilustró que categorizar los métodos tradicionales como poco sofisticados o desinformados frecuentemente expone nuestras propias deficiencias en lugar de las suyas. Lars Ericsson consistentemente negó haber originado cualquier descubrimiento. Siempre afirmó que simplemente estaba recordando y salvaguardando la sabiduría que su abuelo le había transmitido, un conocimiento que se extendía a través de sucesivas generaciones de agricultores noruegos que lo habían adquirido a través de la experimentación, los errores y la perseverancia. Los métodos para mantener el ganado en entornos que de otro modo serían fatales. Mi abuelo solía decir que una persona inteligente aprende de sus errores, le confió Lars a Martin justo antes de su fallecimiento. Pero una persona sagaz aprende de los errores de los demás, y la persona más perspicaz se beneficia de la sabiduría acumulada de sus antepasados, asegurada a través de su propia resistencia. El domo de heno, emergiendo de la nieve de la pradera en el invierno de 1949, simbolizaba más allá de una mera construcción ingeniosa o un conocimiento ancestral. Encarnaba la modestia, la disposición a conceder que quizás los métodos tradicionales merecían reverencia, que quizás nuestros antepasados no estaban desinformados, que posiblemente habían ideado respuestas a dilemas que nosotros nos esforzamos persistentemente en resolver con mayor complejidad y, en última instancia, mayor costo. Tal es la auténtica herencia del domo de heno, no solo el edificio en sí, sino la sabiduría que impartió, que ocasionalmente el curso de acción óptimo implica recordar conocimientos previos. Si has llegado hasta este punto, estoy ansioso por recibir tu opinión. Por favor, deja un comentario abajo y comparte qué sabiduría ancestral de tu linaje o localidad ha sido pasada por alto pero merece ser recordada.
Y si esta narrativa cambió tu perspectiva sobre los enfoques contemporáneos versus los tradicionales, por favor pulsa el icono de me gusta y suscríbete. The winter of 1949 almost wiped out Montana's livestock population. Instead, it transformed into the proving ground that demonstrates a particular truth. La humanidad consistentemente olvida que perdurar no depende de poseer el remedio más reciente. Se trata de emplear la resolución adecuada, y ocasionalmente la respuesta adecuada es precisamente lo que nuestros antepasados entendieron desde el principio.